El siguiente servicio pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio Parque, Ayacucho, y será realizado sin público presente, como lo veníamos haciendo debido a las causas que son por todos conocidas. Sin embargo, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde la intimidad de nuestros hogares. Recordemos que aunque añoramos el congregarnos en el templo, la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Invitamos a quienes se unen a nosotros en este tiempo a la alabanza y a reflexionar sobre lo que se expondrá de la palabra de Dios, con el propósito que puedan encontrar en estos tiempos difíciles gozo y paz en sus mentes y corazones, como también salvación por medio del reconocimiento y confesión de pecado, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno que nos volvamos a encontrar nuevamente y poder escuchar la palabra de Dios, poder alabarle. Quiero invitarte que ahí en tu casa puedas abrir la palabra de Dios en el Salmo 95, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande. Así que te quiero animar ahora que ahí en tu casa puedas abrir la palabra de Dios para escuchar de su palabra, aprender de ella y sobre todo también que podamos alabar a nuestro Dios. Quédate, canta con el grupo de alabanza que ha preparado unas hermosas alabanzas para ayudarnos a alabar a nuestro Dios. Alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor, por siempre puedes alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor, por siempre puedes alabar, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre puedes alabar, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero
pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este culto virtual que estamos llevando a cabo en la iglesia. Es muy bueno y es muy lindo poder compartir en este tiempo, a pesar de las distancias, pero no creo que tengamos que dejar de orar, dejar de clamar para que nuevamente las puertas de la iglesia puedan abrirse y que podamos congregarnos nuevamente como iglesia en aquel lugar que es tan amado para nosotros. Continuamos entonces con este estudio que venimos haciendo de cada uno de los libros de la Biblia. Ya estamos terminando lo que son los libros históricos y nos encontramos en un libro que contiene mucha historia, que contiene mucho de Dios, a pesar de que Él no es nombrado en este libro. Es una de las particularidades que más marca el libro de Esther, que el nombre de Dios no es mencionado en ningún momento, pero que se deja ver entre cada una de las letras, de las situaciones, de las historias, que allí sigue estando el Señor, y de que el Señor se vale de hombres y de mujeres que están dispuestos a dejar su comodidad, a dejar de lado sus propios intereses para actuar en favor de Dios, en favor de los propósitos de Dios. Este libro en particular es uno de mis preferidos de todo el Antiguo Testamento. Te invito a que puedas tomarte un tiempo de leerlo durante esta semana, de analizarlo. Es un libro sumamente rico en historias. Hay muchas películas en la actualidad que tratan acerca de este tema. El libro de Esther está enmarcado dentro de la historia entre la primera salida del pueblo judío de lo que era Babilonia, lo que era ahora el imperio persa, la primera salida de mano de Zorobabel y entre la segunda salida de mano de Esdras hacia lo que es la reconstrucción del templo. Podemos ubicarlo allí en el medio y después más adelante vamos a encontrar lo que es la salida de mano de Nehemías, cuando Artajerjes da ese decreto de que puedan volver hacia su tierra. En esa época, en este libro de Esther, Asuero o Jerjes era el rey, era el que estaba a cargo de este imperio que había conquistado el imperio babilónico. Era un imperio sumamente poderoso, sumamente grande, y este rey Asuero estaba a cargo de 127 provincias dentro de todo ese imperio, y allí dentro seguían estando los judíos. Era una época, para que podamos entender, bastante antisemita. Estaban en contra de los judíos, no estaban de acuerdo con los judíos, sus prácticas y su Dios. Y allí entonces nos encontramos con el rey Asuero en los primeros capítulos y vemos que organiza un gran banquete que dura más de 180 días, lleno de lujos, lleno de muchas cosas que solamente un rey puede hacerlo y solamente un rey puede vivirlo. Y después de unos días de que esta fiesta se estaba llevando a cabo, llama a su esposa, llama a la reina Vasti, y Vasti se niega a ir, y Asuero, en su poder y teniendo miedo de lo que podían hacer el resto de las mujeres y el gran lío que se podía armar en su imperio, firma un decreto y Vasti deja de ser la reina, y a partir de allí Asuero empieza a buscar una sucesora de su reina, una sucesora de Vasti. Y es allí, en el capítulo 2, donde aparece Esther y su primo Mardoqueo. Esther justamente era una mujer judía. Ella no lo quería decir y Mardoqueo tampoco lo quería decir debido a la época que vivían.
Y Esther termina siendo reina. Mardoqueo la ubica dentro de lo que eran los eunucos, y los eunucos la preparan, la visten, la llevan a la presencia del rey, y dice la palabra que Esther halló gracia delante del rey Asuero y terminó siendo reina de aquel lugar. Mardoqueo era un guardia del templo, un guardia del palacio. Él estaba siempre en la puerta del palacio. Y luego de que Esther había hallado gracia delante del rey, Mardoqueo logra escuchar acerca de un complot que se hacía en contra del rey, y Mardoqueo justamente salva a este rey porque estaba allí en el lugar correcto y en el momento correcto. Las cosas parecían que venían muy bien para Mardoqueo y para Esther, pero el rey Asuero nombra a Amán como el segundo dentro de lo que era la jerarquía en el reino. Y Amán era un agageo, ¿sí? Justamente era una persona que estaba más en contra de los judíos que todas las demás personas. Y esta historia viene desde Saúl, y es más, viene desde la época de Moisés, que los agageos estaban en contra de los israelitas. Entonces, Amán, cada vez que salía, la gente debía arrodillarse delante de él porque era el segundo del rey. Pero llegó un momento en el que él salió a los patios del palacio y Mardoqueo no se arrodilló delante de él. Y fue allí donde Amán reconoció que tenía algo en contra de Mardoqueo y mandó a construir una horca para matar a Mardoqueo, pero también formuló un decreto que fue firmado con el mismo anillo del rey para asesinar y para matar a todos los judíos que quedaban en el imperio medo-persa. ¿Saben qué? Ese panorama se volvió de tristeza para todos los judíos, para Mardoqueo, incluso para Esther cuando se enteró. Y causó gran estupor a lo largo y a lo ancho de todo el imperio. Dice que el pueblo judío se vistió de cilicio, se sentaba sobre cenizas y que clamaba a Dios para que los salven. Y a todo esto Dios no se menciona en ninguna parte del relato. Entonces llegamos al capítulo 6 de Esther, que yo quiero que me acompañes a leerlo y a que podamos reflexionar sobre lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6 del libro de Esther dice: Esa noche el rey no podía dormir, entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Bigtana y Teres, 2 eunucos que cuidaban las puertas de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes contestaron: nunca se ha hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey: es Amán el que está en el patio, háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo: ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí: ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Así que contestó: si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Perfecto, le dijo el rey a Amán. Rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo,
el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo. Lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresuró a volver a su casa, desalentado y totalmente humillado. Cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron: ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán al banquete que Ester había preparado. Esta historia es sumamente apasionante. Y vamos a encontrar en primer lugar entonces a un rey que no podía dormir, que como cualquiera de nosotros le traen un libro para poder dormirse, que lee el libro de sus recuerdos, que recuerda a Mardoqueo, que justo aparece Amán y que el rey le pregunta: ¿qué debo hacer con aquel hombre que una vez me fue fiel? Y Amán describe todo lo que él se haría para sí mismo, pero en realidad todo esto era para Mardoqueo. Y Mardoqueo termina exaltado y Amán termina totalmente desorbitado y fuera de lo que él esperaba para su vida. Vamos a reflexionar un poquito entonces en cuanto a este pasaje. Y vamos a encontrar a un rey Asuero, antes de poder dormir, que no podía hacerlo. ¿Saben qué? La versión textual me gusta mucho cómo lo trata. Y dice que el sueño huyó de Asuero, huyó del rey. Y el rey Asuero hizo lo mismo que haríamos nosotros, lo que hago yo. Cuando no me puedo dormir, agarro un libro, tomo la Biblia y me pongo a leer hasta que el sueño me vence y puedo descansar. Asuero dominaba 127 provincias y estaba a cargo del imperio más próspero que se conocía en toda la tierra, en todo el mundo. Pero Asuero no podía dominar simplemente 10 minutos de sueño. ¿Saben qué? Este libro es maravilloso porque el nombre de Dios no se menciona, pero sí se puede ver, si uno lo ve más allá de lo que encontramos escrito, que Dios está como en una partida de ajedrez con el enemigo y cada uno va moviendo sus fichas, cada uno mueve sus estrategias para llegar a un final y para vencer al contrincante. ¿Sabe qué? El enemigo iba en contra de dos grandes promesas que Dios había hecho para su pueblo. Iba en contra de desterrar y terminar con la existencia del pueblo judío, porque de esta rama, de allí sale el Mesías. Si este libro de Ester no existiera, si Mardoqueo y Ester no hubiesen hecho lo que hicieron, que vamos a ver, Nehemías jamás hubiera llevado a todo ese remanente a construir los muros a Jerusalén y el Mesías jamás hubiera llegado. Entonces el enemigo intentaba derrocar los planes y las promesas de Dios. Y el Señor, aunque no se lo menciona, cubre y provee y tiene un especial cuidado por su pueblo. Y acá vemos cómo el Señor hace su última jugada. Amán había mandado a que mataran a todos los judíos. El enemigo le había hecho jaque al pueblo judío. Pero el Señor se preparaba para su última jugada. El Señor se preparaba para realmente exaltar a su pueblo y destruir a sus enemigos. Y la jugada empieza con 10 minutos en los que el rey Asuero no podía conciliar su sueño. A veces pensamos que podemos tener todo bajo control. Asuero seguramente lo pensaba. Asuero, con 127 provincias a su cargo y todo un imperio poderoso, no había ánimos de que alguien quisiera conquistarlo. Es más, el rey Asuero mandaba siempre a conquistar
a lo que los griegos estaban empezando a hacer. Asuero se creía el rey más grande que existía sobre la faz de la tierra. Pero este rey no pudo conciliar 10 minutos de sueño. Y podemos querer tener todo bajo control, pero hay cosas que siempre van más allá de nuestra voluntad, que van más allá de nuestros motivos, que van más allá de nuestros intereses. Y estas cosas siempre son los designios de Dios y lo que Dios quiere y lo que Dios prepara para nuestras vidas y para la vida de un pueblo entero. Y yo me preguntaba, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta en este tiempo entender los designios de Dios y lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en cada una de las circunstancias y los momentos que estamos viviendo? El Señor se manifestó simplemente en 10 minutos de insomnio, en los que el sueño huyó de este gran rey Asuero. Y a nosotros nos cuesta tanto vivir por fe. Nos cuesta tanto tener las convicciones que Pablo tenía, de decir yo existo, yo vivo, yo soy en Cristo Jesús. Nos cuesta tanto vivir por fe y siempre jugamos al límite de nuestra capacidad y nos cuesta entender. Si hay algo que va más allá de nuestra capacidad, nos cuesta entenderlo. Nos cuesta ver cómo Dios obra, nos cuesta ver de la forma en la que el Señor trabaja. Y siempre priorizamos lo que nos parece bien, siempre priorizamos tener todo bajo nuestro control, bajo nuestro propio dominio, que nunca somos capaces de ir por un poquito más, confiando en que Dios siempre está de nuestro lado. Si escuchamos historias de misioneros a lo largo y a lo ancho de la historia y del mundo, vamos a ver personas que al principio no se animaban a dar un paso porque ese paso estaba fuera de su propio control. Y cuando nosotros perdemos el control de las cosas, es cuando Dios toma el control de aquello. Hay veces que las cosas salen de control involuntariamente, pero hay cosas que necesitamos nosotros mismos soltarlas y darles el control a Dios. Y podemos ver esto en nuestra iglesia, podemos ver en nuestras vidas, podemos ver esto en nuestras familias, en nuestros ministerios. Podemos ver proyectos, podemos ver ideas dentro de los ministerios, podemos ver en los mismos campamentos, podemos ver en las actividades especiales. Podemos ver que queremos tener todo bajo control y en ningún momento le damos espacio a Dios para que entre, para que se meta y Él haga esa última jugada maravillosa que sorprenda a toda una nación. Podemos verlos en nuestras propias vidas. Podemos ver en lo que pensamos acerca de otras personas, que limitamos la obra de Dios en nuestra incredulidad y en nuestros límites, cuando los límites de Dios siempre van mucho más allá de los nuestros. Cuando el Señor y su plenitud es mucho más ancho, es mucho más alto que lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en lo que sucede hoy, nos guardamos, nos encajonamos, nos acomodamos con tal de que nada nos pueda suceder, confiando en nuestros límites, confiando en nuestra economía, confiando en nuestra billetera, en nuestro bolsillo, confiando en nuestra salud. Pero no nos olvidemos de aquel Dios que con 10 minutos de insomnio de un rey cambió para siempre la historia de un pueblo judío que ya tenía sentencia de muerte. Cuando todos clamaban, cuando todos estaban clamando por esto, el Señor estaba obrando en silencio. A veces le ponemos límites a Dios, pero en el momento que se acaban nuestros límites, es cuando el Señor comienza a obrar y es cuando el Señor comienza a trabajar. La palabra dice que el Señor no nos va a dar nada que no podamos soportar. Pero a veces nosotros tomamos esto como que el Señor no nos va a dar nada que no podamos manejar. Y eso es incorrecto, porque todo lo que el Señor nos da para aprobarnos son cosas que no podemos manejar. Sí soportar, pero no manejar. El Señor prueba nuestros límites, prueba nuestro control para Él ser el soberano sobre todas las cosas. El día que realmente estemos dispuestos a ir un poquito más de nuestro control, a ir un poquito más de nuestra comodidad y de nuestra seguridad, es cuando el Señor
va a empezar a trabajar y va a empezar a hacer cosas maravillosas en nuestra historia, en la historia de nuestra familia y de nuestra iglesia y de todos los ministerios que vos te imagines. El Señor comienza su maravillosa jugada y continúa. Y como te dije hace un ratito, lo primero que yo hago antes de no poder dormir es tomar un libro, ponerme a leerlo, y así el sueño empieza a venir y empieza a llegar. Y es lo mismo que hizo este rey. Mandó a uno de sus sirvientes a que les trajeran un rey, y dentro de una enorme biblioteca que podría haber tenido ese rey, lo que le traen es el libro de las memorias, el libro de los recuerdos. Y dentro de la cantidad de páginas que podía haber tenido ese libro, abre una página de 5 años antes de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y justo en esa página, 5 años antes, se encuentra la historia de Mardoqueo. Cuando Mardoqueo vio el complot que estaban haciendo en contra de él, de su rey, y lo salva de una muerte que era segura. Y el rey se había olvidado completamente de esto, pero lo ve allí en su libro de los recuerdos y decide bendecir y decide elogiar y privilegiar a Mardoqueo. Mardoqueo había estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Era guardia del palacio del rey. ¿Y sabes qué? Hizo su trabajo. No recibió recompensa, pero él seguía estando allí. Incluso luego de recibir la recompensa que vemos en este capítulo, Mardoqueo volvió al lugar que le pertenecía a él, que era ser guardia del palacio del rey. Es muy interesante ver. El Señor tiene su propio libro de recuerdos. Si me acompañas a leer Malaquías, capítulo 3, versículo 16, dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron en la presencia de él. Escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que le temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. El Señor tiene un libro de recuerdos, un rollo de recuerdos. Seguramente no será un libro, no será un rollo, pero el Señor guarda en su corazón cada uno de aquellos que le temen y recuerdan su nombre. Dios tiene para sí un libro de recuerdos y Él guarda cada detalle de nuestra vida, cada intención, cada pensamiento en aquel libro de recuerdos, y recompensa toda acción que sea favorable a Él, no a nosotros mismos. Es para pensar bastante, es para reflexionar en cómo estamos viviendo en estos tiempos, cómo vivimos nuestra vida, cómo vivimos nuestros días. ¿Saben qué? No tenemos a nadie que nos recompense hoy. No estamos en la iglesia. Nadie te va a decir: che, qué buen trabajo que estás haciendo, qué bueno todo lo que estás sirviendo, qué bueno cómo estás trabajando con las personas. Mardoqueo no lo tuvo en ese momento, pero Mardoqueo lo seguía haciendo. Mardoqueo seguía fiel, haciendo guardia en el palacio del rey. Y parece que todo nuestro servicio está siendo en vano. Parece que todo lo que estamos haciendo no tiene sentido. Parece que la gente no nos escucha. Parece que la gente está alborotada, que la gente tiene miedo. Parece que lo que estamos haciendo hoy no tiene sentido. Pero el Señor está allí anotando en su corazón, en su libro de recuerdos, el nombre y los detalles de aquellos que le están siendo fieles en este tiempo, de aquellos que se acuerdan de su nombre. Y cuando hablamos de esto, hablamos de aquellos que deciden conocer más de Él, aquellos que claman buscando su rostro, que inclinan su corazón para acercarse a su presencia. Así como Asuero tenía ese libro de recuerdos, y cuando lo leyó, comprendió y elogió y fue favorecido Mardoqueo por lo que hizo. El Señor nos va a bendecir y el Señor va a tratarnos favorablemente. Si en su corazón está escrito nuestro nombre, y está escrito que nos acordamos de Él, y está escrito que le somos fieles. ¿Qué nos detiene en este tiempo para servir al Señor? ¿Cuáles son los límites
que estamos poniendo para no servir a Dios? Aquí nos estamos dando cuenta si es realmente la distancia lo que no nos permite servir al Señor, o es nuestro corazón. No tienen que ser solamente las personas que trabajan con personas las que se ocupen de las personas. Tenemos que ser todos como iglesia la que nos ocupemos de las personas. El barrio Ayacucho, Centroamérica, General Bustos, tendría que estar extrañando nuestra iglesia, porque nos ocupamos de ellos, porque pensamos en ellos. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos? Si hoy que estamos caminando no somos capaces de servir al Señor, ¿qué va a pasar el día que estemos corriendo? Si hoy que estamos caminando en pastos que son tranquilos, no servimos al Señor, ¿qué va a pasar el día en que estemos empantanados y en que estemos en medio del fuego? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos detiene a servir al Señor? ¿Estamos en el lugar correcto para bendecir a las personas? ¿Estamos preparados para bendecir a las personas? Mardoqueo estaba allí haciendo guardia, preparado para servir a su rey. ¿Estamos hoy preparados, capacitados y dispuestos a bendecir a las personas? Todos los días estaba preparado Mardoqueo. ¿Estamos listos para hacerlo? El Señor no solamente guarda nuestras acciones fieles, sino que el Señor guarda nuestros clamores, nuestras lágrimas, nuestras peticiones, nuestras intercesiones. Allí está el Señor guardando, anotando, esperando su tiempo, no el nuestro. Los tiempos y las formas de Dios son maravillosos. El Señor jamás llega tarde, el Señor llega en el momento correcto, en el momento oportuno. Y lo hace de la forma perfecta y a su manera. Y a veces queremos imponer nuestras maneras, nuestras formas. Y esas formas nos desalientan, nos desaniman. Pero los tiempos del Señor son perfectos y son para su gloria. Y vamos a ver este último puntito, en el que Amán está delante del rey. Y Amán hace una pregunta para sí mismo que me dejó pensando mucho. Él dice: ¿a quién deseará honrar el rey más que a mí? ¿A quién deseará honrar el rey más que a mí? En la cabeza del rey estaba Mardoqueo y allí estaba Amán, pensando en que todo aquello que él iba a decir iba a ser para él mismo. ¿Saben qué? Nuestro pecado va a ser la causa de nuestra última humillación. Tu pecado y mi pecado va a ser la causa de nuestra última humillación. Quizás hoy no lo vemos. Quizás el pecado se está desarrollando dentro nuestro. Pero va a ser la causa de nuestra última humillación. El día en que terminemos de rodillas, clamando por nuestra vida, como Amán terminó. El pecado va a ser la última causa de nuestra humillación. Y es una trampa que nos estamos poniendo a nosotros mismos en nuestro corazón. Amán se estaba tendiendo una trampa y no se estaba dando cuenta. Describe al rey lo que él quería recibir. Y lo que Amán quería recibir eran aplausos. Estar arriba de ese caballo con el sello real, con el manto real, por las calles y las plazas principales del imperio, y que la gente lo aplaudiera. Que la gente dijera: ¡hurra, Amán! Es bueno recibir aplausos, pero es muy trágico perseguirlos durante toda nuestra vida. Es bueno recibir aplausos de parte de nuestros seres queridos, de parte de los líderes, de los pastores, es bueno, pero es trágico querer perseguir los aplausos. Deberíamos estar satisfechos solamente con los aplausos que descienden del cielo, esa recompensa que viene de Dios para todos aquellos que lo sirven. ¿Sabes que el que se cree merecedor de aplausos es el que menos aplaude a los cielos? El que se cree merecedor de que la gente lo elogie es el que menos levanta adoración a los cielos y a nuestro Dios. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, dice que aquellas personas que creían
Por miedo a los fariseos y por miedo a la gloria de los hombres no adoraban ni alababan a Dios. El que busca aplausos para sí mismo es el que menos adora y el que menos aplaude a los cielos. El que reconoce a Dios y aquel que entiende quién es Dios y su posición delante de Dios, su posición delante del Rey, es el que aplaude a los cielos. ¿Saben qué? En el capítulo 4 vemos allí a Mardoqueo vestido de cilicio, reconociendo que él nada podía hacer, pidiendo ayuda de Dios. Y después encontramos a Amán queriendo vestir las ropas reales, el caballo real, el manto real. Y vemos una contraposición perfecta de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere. El exterior y los deseos de grandeza mostraban que Amán tenía un corazón lleno de tinieblas. Y vemos a Amán allá lejos, pero quizás en nuestra iglesia y en nuestro entorno hay muchos que se creen Amán, que buscan grandeza, que buscan aplausos, que buscan exterior. Y son los que menos se preocupan en el interior. Si me preguntaran de qué forma el mundo entra a la iglesia, y esta es la forma. Los deseos de grandeza, los deseos de exaltación, es la forma en la que el mundo entra a la iglesia. Cuando la honra de Dios es la única que debe bastar. Pasamos nuestra vida en busca de honor. Pasamos nuestra vida en busca de honra. Pero lo que debe bastar es la honra que viene de parte de Dios. Juan, capítulo 12, versículo 26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. La promesa de Dios. Todo el que quiera servir a Dios debe estar donde Él está, y el Señor lo va a honrar. Amán quería servir al rey, estaba en el lugar que tenía que estar, y el rey lo honró a su tiempo, y fue perfecto. La partida de ajedrez llega a su fin. Amán se convirtió en el director de alabanza de Mardoqueo. Él quería su alabanza, pero Amán se convirtió en el director de alabanza de Mardoqueo. Amán termina en la misma horca que había preparado para que Mardoqueo muera. El Señor hace un jaque mate en la historia. El Señor transforma la historia. El Señor es como un director de orquesta. Él es el que hace la base de nuestra música. Ahora, nosotros debemos decidir tocar sobre esa base, vivir sobre esa base, para que nuestra vida suene de manera armoniosa. Siguiendo al director de orquesta, nuestra vida va a ser armoniosa, nuestro corazón va a sonar armonioso. ¿Sabes qué? A pesar de todo lo que estaba sucediendo, ¿en algún momento el Señor dejó de tener el control? Y la respuesta es no. El Señor nunca dejó de tener el control. Mira tu vida ahora, sácale una foto a tu vida, mira cada detalle de tu vida, mira cada detalle. Y te quiero decir que el Señor jamás perdió el control de las cosas que suceden. El Señor jamás perdió el control de nada. El Señor está actuando a su forma y de manera perfecta. Pero realmente tenemos que ser como lo era Mardoqueo, como lo fue Esther, personas fieles, aún en el silencio de Dios. Se mantuvieron fieles y el Señor les recompensó. Ellos siempre estuvieron donde tenían que estar y después de haber sido recompensados siguieron estando allí. En ningún momento desistieron, en ningún momento pensaban que necesitaban más o que merecían menos. Ellos seguían estando en el mismo lugar. Por gracia y obra de Dios seguían estando allí. Y el Señor sigue escribiendo y el Señor sigue orquestando nuestras vidas de la misma forma. Dios permanece siempre al frente de la orquesta. Aunque haya instrumentos desafinados, el Señor permanece siempre al frente de la orquesta. Y todo lo que Él hace y cada movimiento de sus manos son con motivos correctos. Y esto es perfecto.
Yo les animo, iglesia, a que volvamos a Dios, a que podamos buscar a este Dios de Mardoqueo, a este Dios de Esther, que las cosas parecían que estaban al límite, pero el Señor abrió aún más los límites y trabajó a su forma, a su modo, y transformó la historia. Y gracias a la fe de Mardoqueo y a la provisión del Señor, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ellos, el Señor Jesucristo vino a la tierra. Se cumplieron todas las promesas del Antiguo Testamento y el Señor se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel. Y el Señor envió a su Hijo y se sigue manteniendo fiel. Y la palabra declara que todo aquel que se acerque a Jesucristo, el cual es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, todo aquel que se acerque a Él arrepintiéndose de sus pecados y buscando y queriendo depender de Él y reconocerlo como el único capaz de salvar y el único capaz de ser el Señor de nuestras vidas, nos promete vida y vida eterna para siempre. Es una gran alegría poder seguir compartiendo juntos. El Señor Jesús nos une, la sangre de Cristo pasa a través de nuestros hogares, formando hilos invisibles que nos une y nos mantiene con gozo y alegría a pesar de las circunstancias. Seguimos orando como iglesia, seguimos clamando. Señor, gracias por acompañarnos en este tiempo. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos sigas acompañando. Tú eres nuestro gran Dios. Confiamos en que estás sobre todas las cosas. Y queremos confiar en tus límites y no en los nuestros. Señor, te bendecimos, te agradecemos. Gracias, Padre. Buscamos solamente tu honor. Buscamos serte fiel en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, buenas noches y que el Señor nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Cuánto desafío nos dejó la prédica. Que el Señor realmente nos exhorte y nos pueda hablar a través de su palabra. Quiero animarte a los días martes, seguimos el estudio bíblico online del libro de los Efesios. También el jueves que te sumes a la reunión de oración que estamos haciendo. Y los días viernes y sábados están los cultos de adolescentes y de jóvenes también que se siguen realizando, las reuniones. También se están realizando las células de crecimiento, que pueda seguir conectado realmente con cada uno de los hermanos y pueda seguir creciendo en la palabra de Dios. También te contamos que estamos haciendo reparto de viandas y estamos recolectando todo lo que es ropa para el ropero comunitario. Así que si tenés alguna ropa, algo que quieras ofrendar o dar generosamente, ponete en contacto con nosotros. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana.